Hola a todos, qué bueno que puedan estar con nosotros. Mi nombre es Andrei Molina, yo soy el pastor de Local y hoy vamos a estar dándole continuidad a la primera charla que tuvimos hace 8 días, que hablamos que todo lo que necesitamos Dios ya lo ha puesto adentro de nosotros. Todo aquello que necesitamos para poder enfrentar la vida, para poder resolver problemas, para poder animarnos, para poder lidiar con toda nuestra alma. Dios ya lo ha puesto dentro tuyo y dentro mío. Y vamos a estar hablando de cómo Dios trabaja en nosotros, con todo lo que ya ha puesto en nosotros. Dios le encanta hacer milagros y a Dios le encanta cambiar las circunstancias que están alrededor de nosotros, pero más importante, más interesado es que Dios quiere trabajar adentro tuyo, porque adentro tuyo Dios ya colocó todo lo que necesitamos. Y estuvimos hablando acerca de la carta de Pablo a la iglesia en Efesos y también estuvimos hablando de Colosenses. Y hoy quiero profundidad sobre la carta de Colosenses. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de Efesios y hoy quiero hablar acerca de Colosenses. Y para comenzar hablando acerca de Colosenses, quiero comenzar recordando lo que Jesús le dijo. Jesús le dice a sus discípulos en la última cena. Y Jesús está en la última cena y hay unas palabras que me encantan y es Jesús diciéndole a sus discípulos: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, les enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo les he dicho. Es Jesús diciéndole a sus discípulos. Y Jesús continúa diciendo: la paz les doy, mi paz les dejo. Y en este versículo, en estas palabras que Jesús le dice a sus discípulos, les está recordando que lo que Él está poniendo en ellos, que es el Espíritu Santo, les va a dar la capacidad ¿de qué? De aprender aprender todas las cosas. Y que todas las cosas que Jesús les dijo, el Espíritu Santo que vive adentro de nosotros, se las recordará. El Espíritu Santo nos da la capacidad de poder aprender todas las cosas, de poder ver con claridad nuestras vidas, de poder ver con claridad nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Es a través del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo vamos a poder recordar todas las enseñanzas que Jesús nos dejó. Es adentro tuyo, adentro mío, que está el Espíritu Santo. Y es un concepto teológico que es la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está en ti y está en mí. Y Pablo, cuando escribe a la iglesia en Colosenses, la carta de Colosenses, está dejando claro que la plenitud de Dios está a nuestro alcance. Está a tu alcance y está a mi alcance porque vive dentro de nosotros. Y no es por tu esfuerzo, no es por lo que tú traigas, no es por lo que tú hagas, sino que la plenitud de Dios llega a nuestras vidas por Jesucristo. Y mire lo que dice Colosenses 2, dice lo siguiente: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Hoy debemos tener esta mentalidad. Yo quiero que tú hoy tengas esta mentalidad. La plenitud de Dios se te ha otorgado a través de Jesucristo y está en ti por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que tengas esa mentalidad, porque si nosotros tenemos la mentalidad de que toda la plenitud de Dios está a mi disposición dentro mío, ¿qué puedes hacer en tu vida? ¿Cómo vas a enfrentar tus problemas?
¿Cómo vas a enfrentar tus relaciones? ¿Cómo vas a planear? ¿Cuál va a ser la perspectiva de tu vida? ¿Cuál es la mentalidad que hoy en día tienes? Si la plenitud de Dios, del creador de todas las cosas, está a tu disposición, está a tu alcance. ¿Cuál es la mentalidad que tú tienes? Y Pablo le está escribiendo a la iglesia en Colosenses. Y cuando le escribe a la iglesia, quiere dejar esto claro, quiere dejar claro que la plenitud de Dios está al alcance de todos nosotros, está al alcance de la iglesia en Colosenses. Y Pablo, en la carta y sobre todo en el capítulo 2, la carta tiene 4 capítulos. Los 2 primeros capítulos habla acerca de la supremacía de Jesucristo, de cómo Jesús es Dios y es el Hijo de Dios. Y los otros 2 capítulos, los últimos 2 capítulos, habla acerca de cómo podemos aplicar en nuestras vidas que Jesús sea Dios. Y lo que cuenta Pablo y lo que le está escribiendo a la iglesia es como todos necesitamos de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Todos necesitamos enfrentar la vida con esta perspectiva y con esta mentalidad de que toda la plenitud de Dios vive en nosotros. Pero Pablo identifica que hay un problema en la iglesia. Identifica que la iglesia está intentando resolver sus problemas, está teniendo una mentalidad y una perspectiva equivocada y que todos y ahí nos podemos relacionar tú y yo, porque Pablo lo que le está diciendo a la iglesia es: ustedes están poniéndose a ustedes en el centro y no a Cristo. Ese es el primer problema, y es el humanismo. Pablo en Colosenses 2:8 habla acerca de cómo la iglesia quiere resolver los problemas ellos mismos, como el hombre es el centro. Mi esfuerzo, lo que yo sé, como las estrategias mías están en el centro y están dejando por fuera a Jesús. Ese es el primero, y es humanismo, y está en Colosenses 2:8. Pero también veo un segundo problema, y el segundo problema es que está viendo el legalismo, y es como yo, a través de mis fuerzas, a través de mi obediencia, a través de mi esfuerzo espiritual, de alguna manera puedo lograr las cosas. Y Pablo está diciendo: no se trata acerca de los rituales, no se trata acerca de la religión, no se trata acerca de lo que tú puedes traer. Se trata de que Jesús ya lo hizo todo. Y habla acerca del legalismo y cómo la iglesia está siendo legalista, tratando de buscar la plenitud de Dios. Y por último, habla acerca de cómo la iglesia es súper mística. Hay misticismo en la iglesia y creemos que Dios va a descender, me va a hablar, me va a guiar y me va a mostrar. Creemos que Dios va a bajar y va a cambiar todas las circunstancias de un momento a otro. Y nos volvemos súper místicos. Y Pablo dice que no debemos volvernos místicos, sino que debemos de poner a Jesucristo en el centro. Jesús debe estar en el centro de nuestras vidas, porque es a través de Jesucristo que obtenemos la plenitud de Dios. Es a través de Jesucristo que logramos que el Espíritu Santo viva aquí en nosotros. Es a través de Jesucristo. Y Pablo lo está dejando claro. Y es: no pongan nada en el centro. No pongan nada que pueda sustituir su dependencia de Dios. No pongan nada para que sustituya la dependencia de Cristo. Y muchas veces lo estamos haciendo. La iglesia en Colosia lo estaba haciendo. Y muchos de nosotros lo estamos haciendo. Y es que ponemos tantos elementos en el centro y creemos que vamos a obtener plenitud. Vamos a encontrar plenitud
poniendo nuestro trabajo, poniendo nuestras relaciones, poniendo nuestra alegría. Creemos que si yo soy más alegre voy a tener más plenitud. Creo que si obtengo elementos materiales voy a tener más plenitud. Creo que si tengo más dinero voy a tener plenitud. Y ponemos tantos elementos. Creo que si tengo a alguien a mi lado voy a tener más plenitud. Que si estoy viviendo en el lugar que tanto anhelo voy a tener más plenitud. Ponemos tantos elementos sustituyendo la plenitud de Dios, creyendo que eso nos va a dar paz, alegría, gozo, buscando la plenitud de Dios en los lugares equivocados. Cuando la plenitud de Dios se obtiene a través de Cristo y está dentro de ti, el Espíritu Santo está dentro de ti. Y Pablo, y quiero leerlo en Colosenses 1, deja muy claro por qué Cristo debe estar en el centro. Y miren lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Cristo hoy se hace disponible para ti y para mí. Y hoy Cristo quiere estar en el centro de tu vida. Hoy Cristo quiere que el Espíritu Santo de Dios viva dentro de ti y que cuando Él está en el centro, encontramos la plenitud de Dios, encontramos la paz de Dios. Y hoy, que la vida de plenitud no sea una vida de materialismo, que la vida de plenitud no sea una vida donde tú estás en el centro y la vida se trata de ti. Hoy que una vida de plenitud sea una vida donde nosotros podamos encontrar a Jesucristo en el centro de todo. Y Pablo sigue diciéndome en el versículo 17, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Me encanta. Él es el anterior a todas las cosas, que por medio de Él, por medio de Cristo, Él forma un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque a Dios le agrada habitar en Él con toda su plenitud. Y lo voy a repetir. Versículo 19. Porque a Dios le agrada habitar en Él, en Cristo, con toda su plenitud. Y por medio de Él reconcilia consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Hoy, recordemos, quiero que recuerden, Cristo es quien debe estar en el centro. No nosotros, no el legalismo, no el misticismo religioso, sino quien debe estar en el centro es Jesús, a quien debemos buscar y poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza es en Jesús. Porque cuando nosotros logramos vivir en la plenitud de Dios, Pablo lo describe. En Colosenses Pablo lo describe. Cuando nosotros logramos conocer, vivir en la plenitud de Dios, pasa algo que es excepcional. Cuando yo estoy en la plenitud y vivo la plenitud de Dios, pasa una cosa que es increíble. Que pasa en tu vida y que pasa en mi vida. Una cosa
que hace que todas las demás cosas funcionen. Cuando yo vivo en la plenitud de Dios, pasa una cosa que cambia toda mi realidad. Cuando yo vivo en la plenitud de Dios, vivo solo una cosa que hace que todo lo demás tenga sentido. Cuando yo vivo en la plenitud de Dios, que es a través de Jesucristo, pasa una cosa en tu vida y en mi vida. Y es que podemos conocer la voluntad de Dios. Y eso hace toda la diferencia. Cuando yo vivo en la plenitud de Dios, puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida. Y cuando yo conozco la voluntad de Dios, pasan tres cosas, que lo dice en Colosenses 1:9. Lo primero que va a suceder cuando yo estoy en la voluntad de Dios, que la conozco por estar en la plenitud de Dios, y es porque pongo a Cristo en el centro. Miren, lo primero es que voy a dar fruto en toda buena obra. Voy a dar fruto con todo lo que yo emprenda. Voy a dar fruto en mis finanzas, en mis relaciones, voy a dar fruto con mis proyectos, voy a dar fruto como padre, voy a dar fruto como esposo. Voy a dar fruto cuando yo conozca la voluntad de Dios. Y yo conozco la voluntad de Dios cuando entiendo que la plenitud de Dios vive en mí. Quiero que vean la secuencia, porque es una secuencia increíble, donde vemos la gracia de Dios. Y es, Jesús dice, pero el Consolador, el Espíritu de Dios, a quien el Padre enviará, Dios lo va a enviar, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Plenitud de Dios vive dentro de nosotros y vamos a poder aprender todas las cosas y vamos a poder recordar todo lo que Jesús nos dijo, y por ende vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Y cuando yo conozco la voluntad de Dios, todo lo que yo emprenda en la voluntad de Dios dará fruto. Primero. Lo segundo es que vamos a poder crecer en conocer a Dios. Vamos a poder conocer más a Dios. Y en la medida en que conozcamos más a Dios, vamos a ser cada vez más transformados. Y vamos a ser transformados. Y lo tercero que sucede cuando estoy en la voluntad de Dios es que somos fortalecidos. Somos fortalecidos. Y todos hay momentos difíciles donde lo que nosotros necesitamos es una gota de fortaleza. Y hoy en día, tal vez lo que necesitamos en nuestra vida es fortaleza. Y la fortaleza la encontramos no en el hombre, la fortaleza no la encontramos en la religión, la fortaleza no la encontramos en el misticismo, la fortaleza la encontramos en Cristo, que nos da la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está a nuestro alcance y la plenitud de Dios nos lleva a poder conocer la voluntad de Dios. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, damos fruto. Cuando conocemos la voluntad de Dios, conocemos más a Dios y somos transformados. Y lo tercero es que encontramos fortaleza. Hoy quiero leer Colosenses 1:9. Y que todos podamos tener esta mentalidad. Si quiero que se lleven algo de la charla de hoy, es que puedan cambiar la mentalidad, que podamos cambiar la mentalidad, que no tengamos una mentalidad de víctima, que no tengamos una mentalidad pobre, que no tengamos una mentalidad de escasez, que no tengamos una mentalidad de derrota, sino que tengamos una mentalidad que la plenitud de Dios está a nuestro alcance y puede y está viviendo dentro de nosotros.
Y esa plenitud de Dios que vive entre nosotros nos enseña, nos habla y nos permite conocer la voluntad de Dios. Y que cuando conocemos la voluntad de Dios y nos movemos en esa voluntad, vamos a dar fruto, vamos a ser transformados y vamos a encontrar fortaleza en momentos de dificultad, de angustia, de incertidumbre. Y está acá en Colosenses 1:9 y dice así: por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda su sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Que seamos fortalecidos con el glorioso poder de Dios. Y miren, es lo que necesitamos hoy en día. Y que tú y yo podamos tener esta mentalidad de que Dios, el Espíritu Santo de Dios, vive dentro de mí. Tengo acceso a la plenitud de Dios, que se manifiesta en conocer su voluntad. Se manifiesta en conocer su voluntad. Y voy a poder dar fruto. Voy a poder ser transformado. Y voy a poder ser fortalecido. Para cerrar, cuando yo vivo en la voluntad de Dios, vivo en la plenitud de Dios. Y cuando tengo y experimento de una manera genuina el poder vivir en la voluntad de Dios, en vivir en la plenitud de Dios, voy a lograr perseverar en toda situación. Porque Pablo y los apóstoles no vivían una vida de alegría y de gozo, vivían una vida difícil, de persecución, pero ellos sabían que estaban viviendo la voluntad de Dios. Ellos sabían que estaban viviendo la plenitud de Dios. Y como resultado, sus vidas demostraban perseverancia. Y tú y yo necesitamos perseverancia en toda situación para alcanzar los objetivos, para alcanzar los planes, para alcanzar las metas que tenemos. Tú y yo necesitamos perseverancia. Yo necesito toneladas de perseverancia para alcanzar tantas cosas que yo arranco como 1 o 2 días y después me canso y no vuelvo a hacerlo. Todos necesitamos perseverancia para ir al gimnasio. Necesitamos perseverancia en tener paciencia. Tenemos perseverancia en los planes que tenemos como familia, con nuestros hijos. Necesitamos perseverancia. Y la manera en que logramos perseverancia es cuando logramos entender y vivir que estamos viviendo la voluntad de Dios, que estamos viviendo la plenitud de Dios. Cuando vivo en la voluntad de Dios, voy a perseverar. Y cuando vivo en la voluntad de Dios, voy a vivir con gratitud y alegría. Hoy que puedas vivir con gratitud y con alegría. No porque te esfuerzas, porque eso es el humanismo. No es porque me voy a esforzar por vivir con gratitud. No vivas con esa presión. Que tú puedas vivir en la voluntad de Dios. Que tú puedas decir: Dios, quiero que tú estés en el centro, Cristo. Quiero que tú estés en el centro, Jesús. No el hombre, no mi esfuerzo. Tú estás en el centro. Y si tú estás en el centro, Jesús, voy a poder vivir tu plenitud, que es conocer tu voluntad. Y en la medida en que conozco tu voluntad, Dios, voy a dar fruto, voy a ser transformado, voy a ser fortalecido. Y eso me va a llevar a perseverar y a vivir con gratitud y alegría. Hoy que no te sigas esforzando más. Dios, en serio, Dios es un Dios increíble y nos llena de gracia. Él ya lo hizo todo en la cruz.
Y uno muchas veces, sí, pero yo me tengo que levantar y tengo que ir a trabajar. Y yo no veo si Cristo hizo todo en la cruz como, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Y si Cristo hizo todo en la cruz, me toca criar a mis chinos y tengo que ser esposo. Cristo hizo todo en la cruz para que tú puedas tener paz en tu alma. Hay que movernos y hay que hacer cosas. Y hay que trabajar. Y hay que ser diligentes y hay que planificar. Pero lo eterno y lo que Dios ve en nuestras vidas es nuestra alma. Es nuestra alma. Y Cristo ya lo hizo todo en la cruz para que haya paz en tu alma. Para que haya paz en tu alma. Y todo lo podemos encontrar en la persona de Jesucristo. La plenitud de Dios está a nuestro alcance. Y que tú puedas tener una mentalidad diferente, que tú puedas trabajar, porque la plenitud de Dios pueda ser real en tu vida. Que puedas vivir en la voluntad de Dios, que puedas dar fruto, que puedas ser transformado, que puedas ser fortalecido, que puedas perseverar y que puedas vivir con alegría y gratitud, no por tu esfuerzo, sino porque Cristo está en el centro. Mis 3 takeaways. El primero está dentro de ti. La plenitud de Dios está a tu alcance. Y esa es la mentalidad que debo tener. Eso me debe hacer vivir mi vida de una manera diferente. Aquí debo tener una mentalidad diferente. Lo segundo es que la plenitud de Dios se ve reflejada y revelada en que podamos vivir en la voluntad de Dios. Cuando yo vivo en la voluntad de Dios, estoy viviendo en la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios es conocer la voluntad de Dios. Que yo pueda buscar la plenitud de Dios para encontrar su voluntad. Y lo tercero y último es que cuando yo vivo en la voluntad de Dios, pasan una serie de cosas locas. Doy fruto, soy transformado, soy fortalecido y puedo perseverar y puedo tener una vida de gratitud y de alegría. Quiero terminar orando y que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo pueda trabajar en sus vidas. Hoy, Dios, te damos gracias por el mensaje de hoy. Hoy, Dios, quiero vivirlo, Dios. Quiero vivirlo. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea una realidad en mi vida y que sea una realidad en las personas que están escuchando. Que tú en el nombre de Jesús puedas llevar a que las personas puedan vivir en la plenitud de Dios. Y que al vivir tu voluntad, Dios, podamos dar fruto. Que podamos dar fruto, Dios. Que podamos ser transformados. Que podamos ser fortalecidos. Que podamos perseverar, Dios. Y que podamos vivir una vida de alegría y de gozo. Que tuya sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos en el Teatro Astor Plaza. Nos vemos en el Teatro de la Cámara de Subsidio, de la Cámara de Comercio de Sogamoso, de la Cámara de Comercio de Sogamoso. Nos vemos en Sogamoso el próximo fin de semana. Vamos a estar reunidos todos en el campo online para aquellos que no viven ni en Sogamoso ni en Bogotá. Todos nos vamos a estar conectando en el campus online, así que los esperamos a todos. Y si tú por primera vez nos has escuchado, acá hay un link, acá hay un QR. Ingresa ese QR, queremos saber más de ti, puedes llenar todos tus datos y una vez los llenes vamos a estar contactándonos porque queremos darte la bienvenida a la comunidad. Que Dios los bendiga, nos vemos.